Deuteronomio capítulo 4. Este estudio lo titulé Recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Y por qué lo titulé de esta manera? Bueno, una vez más, Moisés continúa hablando de todos aquellos acontecimientos. Continúa haciendo una exhortación en forma de súplica para que Israel cumpla la ley del Señor, la ley que Dios le dio a Israel allá en el Sinaí. Y esta exhortación de Moisés fue motivada por todas estas rebeliones del pueblo durante todos aquellos años en que vagaban por el desierto. En los primeros capítulos del libro de Deuteronomio hemos analizado cómo es que Moisés les recuerda a los israelitas las ocasiones en que el pueblo fue probado por el Señor y también fue castigado en consecuencia por su rebelión. Y en ese aspecto es prudente considerar lo que hizo Moisés al recordarle al pueblo las cosas que hizo mal y que le trajeron desgracias. Algunos creyentes han tomado de forma equivocada, fíjense bien, el hecho de que por la misericordia de Dios el Señor nos ha perdonado nuestros pecados pasados. Pero algunos consideran que no deben recordar jamás aquellos pecados. Sin embargo, aquí hay un malentendido porque es importante entender que con qué propósito no debemos recordar nuestras transgresiones pasadas, pero también es importante considerar con qué propósito sí deberíamos recordarlas, porque estamos viendo aquí que Moisés está haciendo justo lo contrario, es decir, les está recordando las transgresiones pasadas al pueblo. En estos pasajes vamos a aprender que lo que hizo Moisés fue recordarle a Israel el pacto que hizo con Israel como nación allá en el Sinaí, con el Eterno. Así como les recuerda la desobediencia en que cayó el pueblo, aún después de haber confirmado que todo lo que dijera el Señor, el pueblo lo haría. Ellos fallaron. Y se los está recordando Moisés. Aún después de haber confirmado que todo lo que dijera el Señor eso haría, sin embargo ellos fallaron a su promesa. De manera que el propósito de Moisés es que el pueblo esté advertido de que no puede continuar transgrediendo el pacto hecho con el Creador. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ese pacto va a operar en contra del propio pueblo. Porque ese pacto, así como promete, como contiene bendiciones, también maldiciones. Así es de que nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor por habernos dado una oportunidad, una nueva oportunidad en nuestras vidas para comenzar de nuevo, para hacer las cosas correctas, para decidir de forma diferente y conforme al Padre lo estableció. Sin embargo, una vez, en un momento dado que hemos hecho este pacto, de vez en cuando sí es importante, claro, no todo el tiempo, pero sí de vez en cuando es importante que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y siempre reconocer que solo ha sido por su misericordia, porque el Señor es bueno para siempre. Eso tiene que ver con un don. Ese don es la gratitud. Por otro lado, no debemos permitir que nadie, o sea, el lado contrario, el lado negativo, con la forma como no debes de recordar tus transgresiones pasadas. ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Porque en ocasiones lo que tú no debes permitir es que nadie te recuerde tu vida pasada con todo el propósito de negar el perdón y la misericordia que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque ¿quién hace eso? Satanás. ¿Y con qué propósito? Con todo el propósito de debilitar tu fe. Recuerda que Dios siempre te va a estar probando. Satanás es un instrumento del Señor.
Así es de que a Satanás se le permite llevarse ciertas cosas. De repente va a haber gente que llegue a tu vida con todo el propósito de recordarte tu vida pasada, pero Dios está probando a ver si tu fe ya ha sido fortalecida. ¿Por qué? ¿Cómo se fortalece la fe de un creyente? A través de la obediencia. Recuerden que esto es espiritual también. Y en el espíritu o somos débiles o somos fuertes. Y entonces el Señor permite que aquel que tienta te pruebe en ese aspecto. Así de que Dios va a usar nuestros momentos de debilidad o incluso momentos de tribulación a través de sus enviados, ¿sí? como medios, gente que busca hacernos sentir mal. Satanás tiene todo ese propósito, el propósito de hacernos recordar. Tiene el propósito, Satanás, de hacernos recordar lo que debemos olvidar en cierta forma, y siempre pretende hacernos olvidar lo que debemos recordar. ¿Qué es lo que siempre debes recordar? La misericordia que ha tenido el Señor. ¿De dónde te sacó Dios? Eso es lo que debes recordar siempre, para que no te exaltes, para que no te envanezcas, para que no de repente ya, como decimos aquí en México, ya recibiste el perdón del Señor, ya empezaste a conocer un poquito al Señor y de repente es como dice, hay un dicho, ¿no? Aquí en México que dice, dile al indio que se suba al tabique y se marea. Algo así. No sé si lo dije bien. Pero, ¿qué es lo que ya mi familia está riendo aquí? Sí, soy muy malo. De repente se me olvidan esos dichos. Pero ¿cuál es el sentido de ese dicho? Es decir, hay personas que tantito tienen algo bueno y ya se sienten que son lo máximo, ¿no? Que no pueden con eso. Fue demasiado para ellos. Y entonces se van a las nubes y se marean, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que pasa, lo que sucede con muchas personas que después que ya comenzaron de repente a conocer ciertas cosas de la escritura, etcétera, y no se diga si ya empezaron a conocer algunas palabras en hebreo, porque pues, ya los perdimos, ya de repente ya no, ya son los super elegidos, los super ungidos, y eso es muy triste, porque ¿qué pasó con ellos? Se olvidaron de dónde los sacó el Señor. Se olvidaron porque ya de repente ya sienten que ya no pueden tener contacto con gente más simple. Y eso es terrible. Eso es terrible. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no llegar a ese punto. No hay que perder la sencillez. Y una de las cosas, y se los digo por experiencia personal, una de las cosas que te van a ayudar mucho a no perder piso es que no olvides de dónde te sacó el Señor. Jamás lo olvides. Pero tampoco permitas que nadie, absolutamente nadie, se acerque a ti para recordarte tu vida pasada con todo el propósito de que pierdas tu fe o debilitarte en tu fe, porque ese es Satanás. Y eso es una prueba. Tienes que estar fortalecido. Así es de que recordemos que esto nos va a impedir en un momento dado, ¿sí?, ser conscientes de nuestra vida realmente, y nos va a impedir que repitamos nuestros errores pasados. ¿Ok? Así es de que, más como dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no calle. Hay que tener mucha serenidad en ese aspecto. Y bueno, dice Deuteronomio capítulo 4, verso 1, dice, ahora pues, oh Israel,
oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. El mensaje de Moisés es muy claro aquí, porque después de haber hablado a esta nueva generación todas las cosas que sucedieron al pueblo por causa de no haber obedecido al Señor, el propósito ahora es que el pueblo entienda de que la obediencia, fíjate bien, la obediencia de los mandamientos de Dios, de obedecerle, dependía no solo la vida espiritual de Israel, sino incluso la vida física. Y en consecuencia, por cuanto que la obediencia a Dios porque produce santidad en las personas, entonces contarían a través de la obediencia a estas leyes, contaría Israel con el poder sobrenatural que provee el Espíritu de Dios para poder vencer a los moradores de aquella tierra que iban a enfrentar. Así es de que ese es el propósito y eso es lo que les dice, comienza diciendo en este capítulo Moisés. Así es que no es nada menor el punto de la obediencia, el aspecto de la obediencia a la instrucción del Señor. Y ese es el propósito de Moisés, que Israel sea consciente de que la obediencia al Señor es vital. ¿Sí? Es vital. Incluso hasta nuestros días, por supuesto que sí, porque todos estos eventos, como dijo el apóstol Pablo, ¿con qué propósito fueron escritos? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Para nuestra enseñanza y para que estemos apercibidos, independientemente de la paciencia del Señor, tenemos que estar advertidos. Dice Romanos 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando dice antes, se está refiriendo a todos los eventos de la Torá y los profetas, para nuestra enseñanza, es decir, ¿cuál es tu enseñanza? Toda la Escritura. Pues eso fue lo que vino a confirmar Yeshua en su doctrina. Y a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. De manera que Pablo nos dice que el hecho de estudiar y analizar todos estos acontecimientos narrados en la Torá y en los profetas, a nosotros nos enseñan y nos advierten, y bueno, esto derriba la falsa enseñanza de quienes aseguran que los acontecimientos que sucedieron a los antiguos pues no tienen aplicación hoy en día. Esto es falso, por supuesto. Lo cierto es que Dios no cambia y su justicia tampoco. Dice el verso 2 de Deuteronomio 4, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordene. Aquí está, desde aquí, Moisés está advirtiendo, no van a añadir nada. Y eso es una constante en toda la disertación, todo lo que nosotros hemos estado compartiendo con ustedes. Este es el mandamiento que a través de los siglos el pueblo de Israel transgredió una y otra vez. Porque en su afán de querer cumplir la ley del Señor a su propia manera, bajo el argumento falso de una supuesta perfección en su cumplimiento, desde tiempos antiguos, transgredieron este mandamiento que está dando aquí Moisés. Recordemos que no es Moisés, es el Señor, es Dios a través de Moisés hablando. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Comenzaron a añadir a la palabra de Dios. Y con ello cada vez se alejaron de la gran oportunidad para discernir el verdadero sentido de cada mandamiento y con ello llegar a conocer el corazón de Dios. La transgresión a este mandamiento les trajo a maldición a Israel.
y muerte, tanto física como espiritual. Dice Deuteronomio capítulo 26, más adelante ahí en Deuteronomio 26, a partir del verso 9, fíjense bien, dice Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Les está diciendo, pongan atención. Hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás los mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Las maldiciones en el monte Ebal, y mandó, y fíjate lo que dice aquí acerca de estas maldiciones que comienza a redactar Moisés. Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. ¿Quiénes? Los sacerdotes que estaban ahí con Moisés. Les está diciendo todo esto porque Moisés no iba a pasar el Jordán. ¿Ok? Dice, cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Unos iban a pronunciar bendición y otros iban a pronunciar maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftali. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. Y dice más adelante, ahí el verso 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Después de una serie de maldiciones que se comienzan a pronunciar, ¿qué es lo que dice al final, ya ahí en el versículo 26? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así es. ¿Por qué habla de confirmar? Porque efectivamente aquí estamos viendo en el capítulo 4 que Moisés está advirtiendo que no deben añadir. Si tú añades a la palabra de Dios, no estás confirmando. Confirmar tiene que ver con no quitar ni poner. Esta maldición expresada por el propio pueblo se cumplió una y otra vez. Y hoy en día, ¿cuál ha sido la consecuencia? Bueno, de que el pueblo judío, que es el pueblo identificado, no tiene la revelación del Mesías. Esto, por supuesto, que es una consecuencia de la desobediencia. Y por si fuera poco, el apóstol Juan, en su revelación de Jesucristo, confirmó la maldición para todo aquel que haya añadido a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, a partir del verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Terrible, terrible. Así es de que no es cosa menor, que continúes con una ligereza en tu fe, recibiendo enseñanza ajena a la enseñanza de Jesucristo, de los profetas, de Moisés y los apóstoles, y considerando que no pasa nada, considerando que es parte de una identidad, cuando no tiene nada que ver con eso. Dice el verso 3, regresamos a Deuteronomio 4, verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal-peor. Una vez más les recuerda aquel evento terrible, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó al Señor tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
Literalmente Moisés les recuerda lo que sucedió cuando los varones israelitas se prostituyeron con mujeres madianitas por el consejo de Balaam. ¿Se acuerdan? Para debilitar a Israel. En aquella ocasión murieron 24,000 hombres israelitas por causa de aquel pecado. Pero estos que estaban escuchando a Moisés estaban vivos, como se los está diciendo, y era mejor que se mantuvieran con vida para cumplir el objetivo de la tierra prometida. Así de que Moisés insiste, es muy insistente en lo vital que es la obediencia a nuestro Señor. Dice verso 25, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Fíjate bien las palabras que está utilizando Moisés. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Ante quién? Ante los ojos de los pueblos. Aquí está la luz que debemos ser. La luz tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia. ¿Que viene de qué? De la obediencia a los mandamientos del Señor. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa promesa. Efectivamente, todo aquel que cumple los mandamientos con discernimiento adquiere sabiduría e inteligencia, y estos atributos serían un testimonio ante las naciones del mundo de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y al mismo tiempo el pueblo le daría honra y honor al Señor. Salomón hablando de estos atributos de la sabiduría y de la inteligencia, dijo lo siguiente, ahí en Proverbios capítulo 1, verso 2, a partir del verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Dice el verso 7, regresamos ahí a Deuteronomio 4, verso 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Aquí pregunta, ¿qué Dios hay como nuestro Señor? Verso 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recordemos que las naciones extranjeras sabían que el Dios de Israel estaba en medio del pueblo, estaba entre el pueblo, y eso era lo que le daba poder a Israel. Y era lo que justificaba precisamente el temor de las otras naciones respecto a los ejércitos de Israel. Y hoy, como en aquel entonces, las instrucciones, igualmente, eso no ha cambiado, la instrucción es transmitir los mandamientos de Dios a nuestros hijos. Y este mandamiento persiste por cuanto que la promesa de Dios es fiel. Si cumplimos su mandamiento en beneficio de nuestras generaciones, su fidelidad estará presente en nuestras generaciones. Así es que si tú quieres que tus hijos sean de una generación con bendición, con poder de Dios, tienes que transmitir desde pequeñitos los mandamientos del Señor. Tienes que aprender, tienes que tener mucha sabiduría, pedirle a Dios sabiduría
para que como padre tengas la oportunidad de que tus hijos reciban esta gran bendición. Tú tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer el trabajo desde temprano. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer y quizás cuando sean adultos tomen sus propias decisiones. Y si siguen el camino que tú les enseñaste, qué bueno, qué alegría. Pero si por alguna circunstancia ellos tienen que tomar un camino distinto al que tú les enseñaste, ellos ya llevan la enseñanza en sus entrañas, de tal manera que cuando se encuentren quizás como aquel hijo pródigo comiendo algarrobas con los cerdos, se van a acordar. Se van a acordar que en el camino que tú les enseñaste, que tú les mostraste, que es el camino del Padre, ellos van a regresar al Padre, van a querer regresar al Padre y van a saber que el Padre les va a recibir. Así es de que es de vital importancia que como padres cumplamos este mandamiento. Dice el verso 10, continuamos, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Aquí va con el tema de la idolatría, un tema importantísimo. Esto último, Moisés, muy a propósito, lo citó precisamente por el acontecimiento que él acababa de recordarles, lo que sucedió allá en Baal Peor. Porque Dios jamás se presentó a Israel con figura. Y eso es algo que siempre rompió con todo el esquema idolátrico de cualquier cultura, desde aquel tiempo y hoy en día incluso. Porque Dios es espíritu y Dios abomina la idolatría. En eso consiste la fuerza de la fe del pueblo del Eterno. Y en eso consiste la debilidad de quienes aún se encuentran sumidos en la idolatría, al exaltar figuras, formas de cualquier tipo para venerarlas, peor aún hombres, porque hay gente que ya ahora ya exalta a los hombres, eso está peor todavía. Al final de cuentas es idolatría. Y dice el verso, continuamos, el verso 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra en la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido, fíjate bien lo que dice al final, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Ya te diste cuenta? Esto es impresionante, porque esta es la razón por la que la idolatría ha persistido a través de los siglos en las naciones del mundo. Porque como dice la Escritura, Dios concedió todas estas imágenes de la creación que se mencionan en este pasaje a todos los pueblos debajo de los cielos.
Pero a excepción de entre todos esos pueblos debajo del cielo fue Israel. Israel fue la excepción. Observemos cómo lo expresan otras versiones. Otra versión, por ejemplo, la palabra hispanoamericana, que es otra versión de la Biblia, este versículo 19, fíjate lo que dice, cómo lo expresa. Y cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes seducir de manera que te postres ante ellos y los adores. El Señor, tu Dios, se los ha repartido como dioses a todos los pueblos que hay debajo del cielo. ¿Ya te diste cuenta por qué es imposible que tú termines con la idolatría? ¿Cómo vas a terminar con algo que Dios ha permitido, ha concedido? Se los ha concedido a las naciones del mundo. Por eso todo aquel que persiste en la idolatría de una o de otra forma no es Israel, porque Israel es la excepción. En otras versiones se usa este término tolerar, les ha tolerado a las naciones la idolatría, en el sentido de que Dios les ha tolerado a las demás naciones que adoren imágenes de la creación, pero a Israel no le perdonaría la idolatría, jamás. Dice el verso 20, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y el Señor se enojó contra mí, y les va a recordar una vez más lo que sucedió con Moisés. Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni estaría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Pues sí, una vez más Moisés pone en perspectiva, y lo dice. ¿Por qué lo dice una vez más? Porque está poniendo en perspectiva su propia situación ante la posibilidad de que Israel peque contra Dios. ¿Sí? Se les está diciendo, yo fallé, y esa es la razón por la cual no voy a pasar, pero ustedes sí van a pasar. Moisés, a pesar de todo el ministerio que ejerció, no pasaría al Jordán. Pero todo el pueblo al cual estaba él dirigiendo, él mismo, pues sí pasaría. De manera que la perspectiva expuesta por Moisés es con todo el propósito de que el pueblo se diera cuenta de que de esta gran bendición que Dios estaba poniendo sobre ellos, sobre Israel. Una bendición que a Moisés no le estaba dando. Y Moisés era quien les estaba exhortando a la obediencia al pueblo. Así es de que triste la situación, por supuesto, muy triste. Sin embargo, esto tiene que ver con la justicia del Señor. Y dice el verso 23, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Una vez más, hablando en el contexto de la esposa. En el contexto de la esposa. Es decir, Dios habla como el esposo celoso, la Escritura habla como el esposo celoso, siempre en el contexto de la idolatría. Así es de que, por esa razón, como lo decía hace un momento, a través de la historia, Israel fue castigado por el Señor por causa de la idolatría. Y fíjate bien qué interesante es de esto de lo que estamos hablando, porque la idolatría tiene que ver precisamente con este tema, con el tema de añadir a la Escritura. Primero habla de añadir a la Escritura como un contexto como consecuencia precisamente de la idolatría, porque es muy fácil, y fue lo que sucedió. De hecho fue terrible la idolatría en la que el pueblo judío cayó. Vamos a ver más adelantito.
como el Señor castigó a Judá precisamente por causa de su idolatría. Por favor, dile que se sienta bien. A ver, mira. Voltea para acá. Perdón. Sí, les decía, ahí nos quedamos en el versículo, una vez más, versículo 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompisteis e hiciereis escultura e imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de nuestro Señor Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos. Aquí, terrible, porque aquí está ya la sentencia, y como sabemos, en la historia de Israel fueron esparcidos, precisamente. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Pues bien, ciertamente las tribus, la casa del norte fueron las primeras, las tribus del norte fueron las primeras en ser dispersadas entre las naciones del mundo. Sin embargo, también Judá, y fue llevada al exilio en su momento, y el profeta Ezequiel habla de las cosas peores que hizo Judá en comparación a la casa del norte. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 9, por favor. Vamos a leer el capítulo 9 de la profecía de Ezequiel. A partir del verso 1, dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano del Señor Dios. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, al que provoca a celos. Dice el verso 4, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Verso 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Fíjate bien cómo lo expresa el Señor, porque precisamente el Señor no puede estar donde hay idolatría. Dice: hacen todo esto para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel. Cuando dice la casa de Israel, quiero aclararte una cosa,
porque se ha malentendido, se ha enseñado que solamente es una referencia a las tribus que ya habían sido dispersadas para este entonces. Por supuesto que no, por supuesto que está hablando de todo Israel, de las 12 tribus de Israel. Dice pues, entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Recuerden que estamos hablando que esta visión de Ezequiel es en el templo, es una visión del interior del templo de Jerusalén. ¿Sí? Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Yud Hei Bab Hei. El Señor ha abandonado la tierra. Me dijo pues después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Verso 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa del Señor, y aquí, junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen allí? ¿Ya te estás dando cuenta? Aquí menciona a Judá. Y cuando habla de la casa de Israel, está hablando de todo Israel. ¿Por qué? Porque las naciones, las tribus del norte, pues ya fueron dispersadas por la misma razón. Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán, y mis oídos con gran voz, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Terrible. Está anticipando que el Señor no escucharía el lamento del pueblo por causa del juicio que vendría. Así es de que la razón por la que Judá sobrevive como tribu de Israel identificada solo tiene que ver con la promesa que el Señor le hizo a David. Mas no porque hayan tenido méritos para ello. No tuvieron ningún mérito, Judá. No nos engañemos, y que no te engañen. No hicieron. Incluso hay profecía que habla, que dice que Judá fue peor, incluso, que su hermana Israel. Así es de que, terrible. Dice, continuamos, regresamos a Deuteronomio 4, verso 28. Y serviréis allí, allá en la dispersión, después de que hayan sido dispersados, habiendo perdido ya la identidad, entonces dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares, ahí donde estás comiendo algarrobas con los cerdos, si desde ahí buscares al Señor tu Dios,
lo hallarás. Si lo buscares, eso sí, de todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, todas estas maldiciones, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se han hecho cosas semejantes a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Pregunta. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerras, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Ese fue el propósito de sus maravillas, de esas manifestaciones impresionantes. Así de que la profecía advierte que todos los dispersados de la casa de Israel como una referencia a las 12 tribus de Israel, adorarían a dioses hechos de manos de hombre, tal y como fue el deseo de ellos, así como lo hicieron ellos. El Señor se los dio, se los concedió. Pero en otras naciones, dispersos, alejados, fuera de su mano, fuera de su gobierno, por causa de su franca rebeldía. Pero solo con el propósito, eso sí, de restauración. Porque toda la descendencia de los israelitas esparcidos desde la antigüedad, si ahí en el lugar de su dispersión, como lo dice la Escritura, buscan al Señor de todo su corazón y con toda su alma, entonces le van a hallar. Le están hallando, le estamos encontrando. Y esta profecía se está cumpliendo hoy en ti y en mí. Y en nuestras generaciones se cumplirá. ¿Por qué? Porque hemos decidido obedecer a nuestro Dios. Por eso somos el Israel de Dios, la dispersión amada que el Creador llamó desde tiempos antiguos. Verso 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. En diversos pasajes de la Escritura veremos que se menciona estas palabras, estatutos, los conceptos estatutos y mandamientos. La raíz de la palabra hebrea para estatutos es la palabra yahak, que hace referencia a un escribano que escribe leyes en tablillas de piedra o de metal en tiempos antiguos. Mientras que la palabra mandamiento o mandamientos en el hebreo es la palabra mitzvah o mitzvot, y que se refiere a un concepto más general que incluye estos estatutos, pero también implica el acto de gobernar como un aspecto general. Por eso vemos que se mencionan juntamente
porque las tablillas de piedra que escribió Moisés ahí se encuentran todos los mandamientos dados a Israel. Dice el verso 41, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, recuerden que esto ya lo analizamos, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot y Galaad para los gaditas, y Galán en Basán para los de Manasés. Estas ciudades que se mencionan son las ciudades de refugio que ya analizamos en el capítulo 35 del libro de Números, y aquí se designa el lugar donde estarían establecidas. Verso 44, ya para terminar, dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, a este lado del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, el cual derrotó Moisés con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá, que está al lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas de Pisga. Pues bien, así es de que es importante entonces considerar una vez más de dónde de repente hacer conciencia y recordar, por supuesto, no olvidar de dónde nos sacó el Señor, porque por causa de la gratitud que nosotros le debemos al Señor, y también por nuestro propio bien, porque de esa manera mantenemos la humildad, mantenemos sencillez en el corazón y nos apartamos de caer en una vanidad que no es sana para nosotros. Bien, concluimos el estudio. Bendito Rey, gracias te damos, Padre, por este estudio que hemos tenido. Gracias porque eres nuestro Dios, Señor. Porque tú nos elegiste a nosotros, no nosotros a ti, Padre eterno, porque tú tuviste misericordia y de donde quiera nos sacaste, Padre. Dices en el Salmo, Señor, que tú nos sacaste del muladar y nos haces sentar con los príncipes de tu pueblo. Mi Dios, bendito eres, Padre, porque te fijaste en nosotros con tu gran misericordia. Gracias porque nos has dado, Señor, el entendimiento, porque has puesto de tu espíritu, Señor, para que podamos ir entendiendo tus mandamientos. Te pido, Señor, que sigas derramando de tu espíritu, para que cada vez que estudiamos, cada vez que abrimos tu palabra, Señor, podamos entender más y más de ti. Gracias, mi Dios, por esta semana que inicia, por esta fiesta que ya viene, Señor, de Sukkot. Gracias porque desde un principio, desde el origen, Señor, tu intención siempre ha sido habitar entre nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.